Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de San Juan y antes de hacerlo quisiera agradecer al Señor porque durante los 365 días del año, que bueno, están por cumplirse, hemos tenido la hermosa bendición de poder transmitirles este estudio, esta lectura de la Escritura, meditación, aplicaciones, como también exhortación de la palabra profética más segura, la palabra del Señor. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan y dos semanas antes, hemos iniciado el capítulo 7, introdujimos ya la razón de ser de este capítulo, que básicamente, pues todos en el mundo cristiano le conocemos como el capítulo en donde Jesús ora por los discípulos, como lo vamos a ver esta noche, y particularmente quiero dar gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da. Durante un año completo tenemos 52 semanas en las que podemos transmitirles a ustedes martes a martes. Prácticamente hemos cumplido más de un año estudiando el Evangelio de Juan y creo que nos podríamos llevar muchos meses más para continuar explicándolo. Sin embargo, cuando lo volvamos a leer en otra oportunidad o lo volvamos a estudiar, seguramente el Señor en su gracia y su misericordia nos podrá mostrar y nos podrá revelar las cosas que están allí en las Escrituras. Leo la Escritura esta noche para cada uno de ustedes y les invito para que abran el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y vamos a leer desde el verso número 9 al verso número 19. Ahí vamos a estar centrando nuestro estudio esta noche. Leo de esta manera y lo hago en diferentes versiones, pero esta noche leeré la versión Dios habla hoy. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a continuar en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se ha perdido, sino aquel y aquel que ya estaba predicho, que estaba perdido, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Ahora yo voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean santificados o consagrados, que es la misma palabra, por medio de la verdad. Al leer estos pasajes, recordemos que habíamos ya mencionado de esta porción varios versículos de la oración que ahora Jesús está haciendo por sus discípulos. Es por ello que Él dice en esta porción, te ruego
o te pido por los que me diste. Él está realmente en este pasaje, Jesús está intercediendo por sus discípulos. Y es interesante, pareciera una cuestión un poquito paradójica, un tanto controversial, que Jesús diga que no está orando por el mundo, sino por los que le diste. Tendría mucha diferencia con lo que San Juan en este mismo evangelio dice allá en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor ahora aquí Él lo plasma de una manera diferente. Y su amor lo plasma directo hacia la oración de sus discípulos. Y entonces no solo está orando por sus discípulos, sino que Él también hace una referencia a lo que le pertenece. Y le pertenece por causa de que Él, en breve, será glorificado y será recibido ante su Padre. Y aunque esto tuvo que esperar mínimo unos 40 días más o menos, después de su muerte y resurrección, Jesús estuvo entre la gente, entre los discípulos, y se apareció a más de 400 hermanos, lo dice el libro de los Hechos. Así que previo a todo eso que Jesús va a experimentar posterior a su muerte y resurrección, Él estaba orando por sus discípulos y ahora está diciendo, todo lo que tengo yo, dice Jesús, y ese yo que aparece ahí no es un yo en minúscula, sino es un yo en mayúscula porque está haciendo énfasis de que Él es Dios. Y todo lo que tú tienes, y ese tú también está escrito en mayúscula en algunas versiones, es mío. Así que por medio de ellos yo seré glorificado. Esto es interesante porque cuando uno se pone a pensar en la naturaleza del ser humano, cuando pensamos en nuestra naturaleza, pensamos en que ¿cómo es que el Señor va a ser glorificado a través nuestro? Si realmente cuando nos vemos a nosotros mismos, sabemos que estamos limitados y plagados de muchas debilidades, y si no tiene usted muchas, alguna seguro tiene, pero que por esa debilidad la Biblia establece que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es que Dios entonces utiliza gente común y corriente para que Él vaya a ser en este mundo glorificado a través nuestro? Padre Santo, le está diciendo Él en otras palabras, manténlos en tu nombre a los que me has dado para que sean una cosa o para que sean uno como tú y yo somos uno. Así como yo cuando en el inicio estaba contigo, también que ellos y nosotros seamos uno. Jesús está diciendo aquí, yo los guardé de tal manera que no se perdió ninguno de ellos. Alguien aquí diría, bien, se perdió Judas. Pero en la misma escritura el Señor sigue diciendo, excepto, o como estaba escrito, sino aquel que ya estaba predicho, ya estaba profetizado, que sería el hijo de perdición. Así que cuando la escritura aquí en el capítulo de San Juan dice, cuando yo estaba con ellos, yo en tu nombre los mantuve unidos. Cuando yo estaba con ellos, yo los mantenía en tu nombre porque tú me los diste. Esto es un claro ejemplo de que Jesús incluso nunca se atribuyó una pertenencia los discípulos, que los discípulos fueran de Él. Él dice, los tuve como míos porque tú me los diste. Así que Jesús está diciendo, en otras palabras, son tuyos. Pero tú me los entregaste y los cuidé porque son tuyos. Eso nos habla de un Señor, de Cristo, como una persona que cuidó todo, aún lo que recibió del Padre, y en este caso, a los que hemos sido llamados como sus discípulos, también nos ha cuidado. Quisiera aquí hacer una pregunta. ¿Cuánto cuidado usted ha recibido del Señor durante estos 365 días del año?
refiero nuevamente, estoy consciente que faltan 3 días para que se cumplan estos 365 días. Pero haga de caso que hoy es el último día de este año. ¿Cuánto Dios le ha cuidado? ¿Cuánto nosotros hemos glorificado a Jesús para presentar al Padre una causa en nuestra vida de que hemos hecho lo que Él nos ha pedido? Entonces Jesús sigue diciendo que mientras Él estaba entre nosotros y con nosotros, Él cuidó a sus discípulos. Y ahora Él dice, pero ahora vuelvo contigo. Digo esto mientras todavía, o dijo esto mientras todavía estaba en el mundo. Y cuando Él dijo esto mientras todavía estaba en el mundo, lo hizo con pleno gozo. Es interesante. Yo ya no voy a estar por más tiempo en este mundo. En la versión Reina Valera dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es interesante que las instrucciones que Jesús recibió del Padre las está cumpliendo, digámoslo de esta manera, al pie de la letra. Y al cumplir el Señor con el plan de su Padre, de haber venido para rescatar lo que se había perdido, y lo que se había perdido no solo era el hombre, se había perdido aquello que al hombre lo hace diferente dentro del reino de Dios, y es la autoridad que Adán perdió en el huerto. Cuando Dios creó a Adán, le dio el poder completo. Y ese poder lo pierde cuando es engañado a través de el engañador, del padre de mentiras, el diablo. Y que fue engañado porque Eva se pone a platicar con un extraño en el huerto. Siempre he dicho esto y pareciera algo para reírnos. Sin embargo, es para meditar con mucha atención. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con Satanás en el huerto? ¿Qué sucedió? Alguien podría decir, bueno, es que Adán estaba confiado, él sabía que no había nadie más con quien Eva podía hablar. Y la Biblia enseña que la serpiente era de los animales dentro de los que estaban allí en el huerto, el más astuto. Y con astucia vino y engañó a Eva. Y ellos perdieron la autoridad con la que Dios los había puesto en la tierra y con la autoridad que los había puesto para enseñorearse de toda la creación. Y por eso vino el Señor. Todo lo que aquel primer Adán perdió, el postrer Adán viene para restaurarlo y para tomarlo y entregarlo nuevamente. Dese cuenta que cuando Jesús resucita, esto todavía no lo hemos visto, pero adelantémonos a esto que usted y yo sí sabemos ya. Y si algunos nos están viendo por primera vez, déjeme decirle, Cristo vino a esta tierra para redimir a la raza humana, pero vino para que la raza humana establezca en esta tierra el reino de Dios, un reino de justicia, de paz, un reino de equidad, de equilibrio. Porque en el tiempo que vivimos, incluso muchos que puedan decir que están predicando el evangelio del reino, me temo decirles que no lo están haciendo. Porque incluso en este tiempo están anunciando que el Señor viene en cualquier momento. Y no estoy diciendo que no creo en el advenimiento de nuestro Señor. Creo en el advenimiento del Señor, estoy seguro plenamente. Sin embargo, las condiciones que el mundo presenta el día de hoy nos dicen que la iglesia necesita unidad, que los creyentes necesitamos estar unidos. El domingo tuvimos la oportunidad de ver desfilar entre nuestra congregación a un grupo de jóvenes, o al grupo de jóvenes, y con una playera que todos portaron al unísono, expresando su identidad en Cristo. Pero les decía, la iglesia no está para ser uniformada, con ropas o con prendas, o como yo podría vestir esta noche, con saco, corbata, y pedir que todos vistan como yo.
Como suele suceder en las congregaciones o incluso en ciertas instituciones o en ciertas empresas en donde se necesita que estén uniformados. El uniforme que la iglesia debe presentar en este tiempo es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir haya también en nosotros, el cual, habiéndose humillado hasta lo sumo, dice la Escritura, se despojó a sí mismo de toda su gloria. Y ahora aquí en el Evangelio de Juan, Jesús está dando por hecho de que va a volver al Padre y que aquella gloria que tuvo con el Padre está a punto nuevamente de retomar. Ya no voy a seguir entonces en el mundo. En el verso 12 entonces les dice, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel y que ya estaba perdido. Es interesante que así dice la versión Dios habla hoy, sino aquel que ya estaba perdido. La Reina Valera dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora voy a donde tú estás. Pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo. Y cuando esto está diciéndolo, Jesús no se lo está diciendo a nadie. No está en un congreso, no está en un retiro, no está en una reunión, sino está a solas con el Padre, hablando con Él, orando con Él, intercediendo por sus discípulos. Incluso más adelante nos vamos a dar cuenta que Él incluso ora aún por aquellos que iban a creer en Él. ¿Quiénes son? Nosotros, los creyentes de este tiempo, los creyentes posteriores a los discípulos, a los creyentes posteriores a su resurrección, incluso. Porque en esa resurrección de Cristo se produjeron enormes milagros. Un milagro, yo puedo contarlo o decirlo como un milagro. Sus hermanos nacidos de María, sus medio hermanos, llamémoslo de esa manera para poder entendernos. En este concepto, la iglesia tradicional niega rotundamente que Jesús tuvo más hermanos. Y para no entrar en ninguna polémica, simplemente vaya al texto y revise y dése cuenta y estudie y medite pidiendo al Espíritu Santo que le revele. Que no se deje llevar por mis palabras, sino más bien dése cuenta. ¿Qué es lo que la Escritura enseña? Un paréntesis. Es como en esta época se dice que vinieron para traer presentes los reyes magos. E incluso se mencionan que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Revise la Escritura. Evangelio de Juan, Marcos, Lucas, y aunque el Evangelio de Juan no lo menciona, pero revise Mateo, Lucas, y los evangelios sinópticos, y dígame cuáles son los nombres de los magos que vinieron a visitarle, a traerle una ofrenda. No se mencionan, pero la tradición nos enseña que eran 3 y que tenían tales nombres. La tradición no puede ser mayor que lo que la Escritura enseña. Por eso es que la iglesia tradicional en el mundo, y que conquistó prácticamente el mundo hispanoparlante, nos hizo creer todas esas cosas por las cuales incluso en esta época se representa de una manera en la famosa escena de la Natividad. Escena que también no es nada bíblica. Pero bueno, volviendo al texto, Él está diciéndoles, ahora voy a donde tú estás. Pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Me gusta esta versión porque la Reina Valera dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Qué habla en el mundo? Que el Señor está anunciando, va al Padre. Ya se los ha dicho a los discípulos. Allí en la última cena que tuvo con Él, nos dijo, el Hijo del Hombre será entregado. Pedro se levantó para decirle, Señor, que no contesta tal cosa. ¿Cómo estás pensando que tú vas a morir? El Señor le reprendió. Y ahora Él está diciendo, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo.
La versión Dios habla hoy dice, hablo de esto en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría o perfecto gozo que yo tengo. ¿Qué gozo? Ese. Tal vez no nos habíamos puesto a pensar, o usted y yo no nos habíamos detenido en esto. Pero no solamente es para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. La versión Dios habla hoy es interesante porque amplía la idea del original, que es: tengo tanta y perfecta alegría al volver a ti. Es lo que Jesús está diciendo. Cuánta alegría produce en el corazón de Dios el Padre cuando las personas que se perdieron o están perdidas vienen al Señor y se reencuentran con Él, producen una perfecta alegría y gozo en el Señor. Pero ahora aquí no se trata del gozo de los salvos, sino se trata del gozo que Él tiene de volver al Padre. Y Él dice, este gozo que yo tengo, también que ellos lo tengan. Y yo les he comunicado tu palabra. Verso 14. Pero el mundo, dice, pero el mundo, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia. La versión que todos usamos, que incluso algunos dicen que es la versión de los evangélicos, pero los evangélicos no tenemos ninguna versión en particular. Tenemos el uso de la Biblia en diferentes traducciones. Y la traducción Reina Valera dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció o los odia, porque no son del mundo. Eso es interesante. Si la Biblia dice que no somos del mundo, usted y yo debemos de actuar diferente a este mundo. Por eso, aunque estamos a unos días de finalizado el año, no está por demás volverle a recordar a usted que los creyentes no somos creyentes por celebraciones o por épocas, sino somos creyentes porque tenemos una convicción en Cristo. Bueno, de hecho también hay muchos creyentes en el budismo, creyentes en la hechicería, creyentes en tantas cosas que no necesariamente hablen de Cristo. Pero los que creemos en Cristo y le seguimos, somos personas que la Biblia dice que debemos no vivir conforme a este mundo. De hecho, Pablo lo dice allá en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice, hermanos, dice, no os conforméis a este siglo presente o a este presente siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo y debemos entonces de transformar nuestra manera de entendimiento y de nuestra manera de pensar. Y si nuestra manera de pensar cambia, si nuestra manera de pensar es renovada, es transformada, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos también cambiará. Seguramente usted dirá, ¿en qué se conoce un creyente entonces? Se conoce en que tiene una vida en donde tiene una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque eso es lo que Jesús hizo en este capítulo. Realmente, hablar de unidad es complicado, porque yo veo la realidad de lo que está experimentando el mundo en este tiempo y que por causa de esta pandemia, como digo yo, la iglesia se ha visto afectada, pero la verdadera iglesia se ha mantenido. Y aquellos que se congregaban en una iglesia, pero que dejaron de hacerlo por diferentes razones. Escucho cada razón y justificación de aquellos que dicen que no lo harán porque no lo harán. Y les pregunto, ¿pero por qué no lo harán? Porque no. ¿Y cuál es la razón? Porque no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No tienen una razón. Simplemente tienen miedo. Escuchaba a alguien decir o preguntarse, ¿por qué el rey o por qué el león? ¿Por qué el león es el rey de la selva? Alguien dijo, porque es el más fiero.
Alguien diría, pero si es el rey de la selva, tendría que ser un animal más grande. Y entonces tendría que ser el elefante. Y el elefante es es bastante grande, pero el león tiene una característica. El león no tiene miedo ante sus adversarios. Y aunque usted habrá visto también documentales en donde pues también se han visto leonas, cachorros de leones o leones también muertos por algún búfalo, porque los corneó y murieron, pero no murieron bajo miedo ante su adversario o su presa en este caso. A mí particularmente le digo, me gusta ver esos documentales en donde el león ataca y toma a su presa por el cuello y lo vence para poder comer. El león no mira al elefante como una presa peligrosa por el tamaño. Alguien dijo, lo que el león mira, si es que pensáramos por el león lo que mira en el elefante es un gran plato de carne. Entonces no tiene miedo. Y nosotros debemos de ser personas que no debemos de seguir manteniendo miedo en este tiempo. Porque Cristo, el león de la tribu de Judá, está con nosotros. Ahora vuelvo a ti, dice el león de la tribu de Judá, Jesús. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi gozo pleno. Yo les he entregado tu palabra. Él nos ha entregado su palabra, amados hermanos. Palabra que yo espero que usted, como yo también, estudiemos. Alguien podría decir, hermano, yo en mi vida leí toda la Biblia una sola vez en mi vida, porque creo que era lo mínimo, pues. Hay mecánicos, y voy a mencionar, o voy a pensar en un mecánico que conocemos, que se mantiene al día respecto a los modelos de los carros para poder ser un buen mecánico. Él no es el mecánico que solo arregla vehículos de modelo antiguo porque los nuevos no los conoce. No, él es una persona que se mantiene estudiando acerca de los nuevos modelos. Y entonces ha comprado equipo, se hace de herramientas, se hace de su sistema computarizado para poder estar al día. Lo mismo es un buen médico. Un buen médico, como suele suceder o debe de suceder. También tuvimos la experiencia hace muchos años cuando nuestros hijos iban donde el pediatra, un amigo nuestro y más que un amigo, un hermano en Cristo, el doctor nos dice, yo al año invierto entre 16,000 a 20,000 quetzales. Que eso en dólares pues puede hacer que no sea mucho, pero 16,000 o 20,000 quetzales para nuestra economía es bastante. Y él nos decía, invierto entre 16 a 20,000 quetzales para comprar los nuevos libros o las propedéuticas actualizadas de la pediatría. Eso habla de una persona que se mantiene en su profesión al día. ¿Cuál es su profesión? Y aquí, déjeme decir, su profesión no es con la que usted gana. Me refiero, ¿cuál es su convicción de profesión en Cristo? Si usted se dice cristiano, entonces el libro o el manual de su profesión de fe es y debe de ser la Biblia. ¿Cuántas veces la ha leído? En una ocasión nos invitaron con mi esposa a un evento que le llamaban o le llaman todavía la Semana del Libro. Y este es un evento organizado por un hermano, hoy un pastor. Y cuando él nos invitó a este evento muy interesante, personas seleccionadas, invitadas especialmente, la pregunta que se hizo general es, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Y cuéntenos su experiencia en ella. Cuando llegaron a nuestro espacio o nos dieron nuestro espacio, yo recuerdo haber dicho que no he leído la Biblia una vez. Y entonces dije, he leído la Biblia 25 veces.
Recuerdo que eso lo dije hace unos 5 o 6 años atrás, porque me vine dando cuenta que si yo soy un pastor y que estoy al frente de una congregación a la que debo de cuidar, pero delante del Señor también daré cuentas, la pregunta es, ¿qué alimento tengo que darles? Ahora vuelvo a ti, pero estas cosas mientras todavía estaba en el mundo, se las dije a ellos, que tengan mi gozo, pero al mismo tiempo dice, pero les he entregado tu palabra. Él nos entregó su palabra. Y ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad que nos mantengamos en su palabra. Que este año que está por venir, usted se dé a la tarea de empezar a leer su Biblia de forma continua, constante, diaria, sin fallar un solo día. He visto que los grandes ministros del Señor, que los grandes hombres que no son famosos por su obra en la tierra o porque han construido grandes templos y edificios o megatemplos, sino son aquellos que se han mantenido en la brecha estudiando la Biblia. Voy a referirles a algunos personajes que ustedes conocerán. Es interesante el escuchar el testimonio de cuántas veces lee al año la Biblia ciertos pastores en otras ciudades, en otros países, como el doctor MacArthur. 4 veces al año lee la Biblia, en un proceso de leer 13 capítulos diarios, para que en 90 días lee completa la Biblia. Después de haberla leído en 90 días, establece otros 90, y otros 90, y otros 90. Así que si usted multiplica 90 por 3, le va a dar los 364, 65 días. Eso hace que una persona lea la Biblia 4 veces. Yo no he logrado hacerlo, le quiero ser honesto. Y hubiera querido terminar este año, pero empecé el proceso de los 90 días muy tarde. Así que mis 90 días de leer las Escrituras lo terminaré como el 12, 13 de enero de este año. Para poder decir, logré leer toda la Escritura en 90 días. Yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los odia, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo eso muy claramente. Cuando algunas veces lo acusaron, dijo, si yo pidiera ayuda de mi Padre, solo digo que envíe una legión de ángeles, los envía y yo soy librado, porque mi reino no es de este mundo. Él vendrá para establecer su reino a esta tierra. Sin embargo, a nosotros nos ha delegado que establezcamos su reino, porque su reino ha venido. Él ya está entre nosotros y ahora somos nosotros los que no solo debemos de dar buen testimonio y glorificar su nombre, sino también establecer su reino en esta tierra. No te pido que los quites del mundo, como suele suceder hoy en día, ante las adversidades, ante las persecuciones, ante la enfermedad, ante la muerte. Muchos dicen, Señor, mejor llévame, porque esto está terrible aquí en la tierra. Y conforme el tiempo pase, este mundo se va a empeorar. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero el mensaje del reino es que el Señor volverá y triunfará. Entonces usted y yo debemos de creer en el mensaje del Evangelio, que su conclusión, si podemos llamarle así, es un mensaje de victoria. No el concepto de estamos en victoria, hermanos, en victoria, pero viven en derrota. Porque mucha gente puede decir que vive en victoria, pero su vida, cuando uno la ve, es una derrota. Tienen derrota en su casa, derrota en el trabajo. Ellos mismos son una derrota cuando uno los oye hablar y cuando uno descubre sus pensamientos, son una triste derrota. Hablo acerca de que debemos de creer que el reino es un establecimiento victorioso. El final de este mundo, si podemos llamarle final, es un final de un reino victorioso,
porque Cristo ha vencido y tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y le quitó al enemigo todo poder que quiso tener como para igualarse ante Dios. Así que Él está pidiendo por nosotros, está pidiendo que nosotros, a quienes ya nos ha entregado la palabra, no seamos como este mundo. Y Él dice, no te pido que los quites, sino que los protejas del maligno. Esto es interesante. Siempre pensamos que el maligno es colorado, con cachos, tridente, cola de alacrán, pata de caballo y pata de gallo, como lo pinta la lotería de los países latinos. Pero es un ángel que se disfraza, es mentiroso, es engañador, coquetea, tienta a la gente. Y Él entonces dice, no te pido que los quites, sino que los protejas del maligno. ¿Cómo usted vence un mal? La Biblia dice que venzamos el mal con el bien. El bien no reside en nosotros. Pero ahora el bien que reside en nosotros no es el bien con el que nacimos, porque nosotros nacimos bajo un estado de una naturaleza pecaminosa. Pero el bien que ahora opera en nosotros es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo a los colosenses, cuando les escribe a los colosenses, estando desde la cárcel, Pablo les dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y entonces él sigue diciendo, ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Segunda vez que se menciona aquí la importancia de la palabra. Esta es una época en donde la gente sigue tradiciones y tristemente la tradición nunca puede ser mayor que la verdad. Pero eso fue lo que la tradición religiosa también dejó en el mundo y en muchas familias. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿O por qué creemos lo que creemos? Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué lo seguimos ni por qué lo hacemos. Por eso es que ahora usted y yo estamos siendo o debemos de tomar la verdad de Jesucristo, de que debemos de ser renovados en el entendimiento de nuestro espíritu. Que renovemos nuestro entendimiento. Renovados pues en el espíritu de vuestro entendimiento, dice Efesios 4:23. Ellos no son del mundo. Usted y yo no somos del mundo. Y cuando habla del mundo, habla de un sistema. No estamos hablando, entonces, ¿dónde nacimos? Porque si a mí me preguntan, ¿dónde nació usted? Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, continente americano, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea. ¿No es eso real? Sin embargo, nadie se presenta así. Pero a lo que se refiere es a un sistema que está operando en este tiempo y en los siglos anteriores, y no sé por cuánto tiempo va a seguir operando, pero la Biblia enseña que los hijos de este mundo, dice que son hijos que operan o obran con un espíritu de desobediencia, los hijos de desobediencia de este mundo. Y usted no es un hijo de desobediencia. Si está en Cristo, debe de ser un hijo obediente. Y entonces Él está pidiéndole al Padre, protégelos, cuídalos, les he dado tu palabra, los que me diste ninguno se perdió, sino excepto aquel hijo de perdición, que no tengan miedo. Prácticamente está diciendo, cuídalos, que no tengan miedo, que tengan mi gozo cumplido en ellos. Y ahora sigue diciendo, santifícalos. Y la palabra santificarlos o santificarnos es la palabra que nosotros también podemos usar como que nos consagremos al Señor. Pero santificar tiene que ver con apártalos. Dios ya nos escogió, nos eligió, si usted cree en la elección, nos eligió entre un montón de miles de personas. Él nos eligió por su sola potestad, por su misericordia, por su amor. Usted no levantó la mano para que lo escogiera. Él
de que antes que nosotros naciésemos, desde que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había apartado, nos había escogido, nos apartó para Él. Y entonces la oración de Jesús es: apártalos. Y solo podremos ser apartados como establece el texto, como establece la verdad bíblica. Apártalos en la verdad. Y luego dice: ¿cuál es la verdad? Porque hoy muchos dicen que la verdad es relativa. Pero la verdad de la que está hablando aquí no tiene ninguna relatividad. La verdad de la que está hablando Jesús aquí es Él mismo, es Él mismo. Y dice: tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, ahora Él viene y dice: yo los envío también al mundo. Y esto es en el sentido de una misión que tenemos en este mundo. Y no es enredarnos en los negocios de este mundo, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que el buen soldado no se enreda en los negocios de esta vida, de este mundo. Así que dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Leamos el verso 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Es interesante, aquí está establecido que la razón por la cual nosotros ahora somos de los que creemos en Él es por causa del mensaje de estos por quienes Jesús estaba orando. ¿Por quiénes estaba orando? Por sus discípulos. Y por el mensaje de estos hermanos, los apóstoles, que compartieron con gozo y con libertad y aún con aprecio de su vida, el mensaje llegó a nosotros. Y por causa entonces del Señor, ellos fueron obedientes, el mensaje nos ha llegado y nosotros también hemos sido alcanzados para que ahora nosotros también vayamos al mundo y compartamos el mensaje de la verdad. Que el Señor produzca en ustedes un deseo ferviente de amarlo, de servirlo o de servirle. Posiblemente usted no cumplió sus metas en este año. Generalmente en esta época también se habla mucho de revisemos nuestras metas, veamos si alcanzamos todo lo que queríamos. Algunos no alcanzan nada porque nunca escribieron nada. Algunos no saben ni qué alcanzar porque no van detrás de nada. Pero si usted es de los que planificó, escribió, sabrá dónde tiene ese escrito y revíselo antes de que el año finalice o esta misma noche. Y dígale al Señor: gracias porque me escogiste. Gracias porque me has dejado tu palabra. Gracias porque tú quieres que yo esté en este mundo para anunciar el reino de los cielos. Amados hermanos, es un privilegio para mí, junto a mi familia, junto a la iglesia, el poder saber que usted estuvo martes a martes, o que posiblemente muchos también tuvieron dificultades en conectarse. Pero quisiera saludar a algunas personas por nombre, de los que recuerdo y de los que hoy están conectados. Empezaré por los que están conectados. Gracias por hermana Silvana. Ella está conectada y le enviamos un saludo a usted, mi amada hermana Silvana, a su esposo, nuestro hermano Byron, pastores, consiervos en la iglesia Maranata de Chicago. Esperamos volver y estar con ustedes un día para compartir juntos la verdad de la palabra. También nuestra hermana Carla, su familia, seguro ahí está su esposo, hermano Carlos, Belén, Camila, como también nuestro hermano Edgar, uno de nuestros hermanos fundadores, vamos a decir así, sin temor, uno de los hermanos que han estado entre nosotros desde el inicio de esta labor que Dios nos ha permitido hacer desde hace 13 años y ya casi vamos para 14. Edgar, el Señor te bendiga junto a tu familia. A Loren, a tus hijas, a tu hijo varón, también a Alice.
También está Mario, no sé qué Mario es el que está allí. Ah, Mario, es que hay varios Marios, ¿verdad? Es interesante. Un saludo, Mario, para ti, para Susan, para tus hijos, para tu madre, para tu mamá, para tu linda y querida mamá. Karen, oramos porque Enrique esté mucho mejor en el día de hoy, tanto papá como hijo y también las princesas que tienes en casa. Pero hay otras personas que también se han mantenido muchas veces fieles a este estudio. A mi hijo Samuel en Panamá y su esposa. También hermanos que nos ven en Argentina, Marcelo, su esposa Marisa, mi hermano Iván en Los Ángeles, mi hermano Wilfrido y su familia en la capital, como también muchos más miembros de la iglesia, Doris, Rogelio, varios hermanos que nos pueden seguir, también la familia Arriola. Bueno, ya habíamos mencionado ahí a Karen Figueroa, porque Karen Figueroa, tu nombre de soltera, pero a la familia Arriola. Hermanos a los que he mencionado y a los que no mencioné, pero que han estado siempre en contacto, hermanos, les animo, estudiemos la palabra. Este año que viene, oramos porque nuestras reuniones tengan alguna variante, para que los que podamos seguir teniendo este estudio de forma virtual, también puedan algunos o muchos venir y estar juntos acá. Estamos en nuestra sala familiar esta noche y han habido otros hermanos que nos han acompañado los martes aquí de forma presente. También a mi suegra, a mi cuñado, Giovanni, a sus hijos, porque también han estado en contacto ellos. Hay tantas personas que yo quisiera mencionar. Aún me voy a quedar debiendo el mencionarles, pero a todos los que han recibido algún beneficio de este estudio, una palabra de bendición. Dios sigue en control. Él no ha perdido ninguna batalla. Lo que el mundo está experimentando, incluso quiero decir, Dios lo está usando para que realmente se revele ante este mundo quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Hasta la próxima semana, en un nuevo año. Estaremos ya el próximo martes en fecha 4 de enero del año 2022. Mientras eso sucede, y si el Señor así nos lo permite, que descansen, que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros a través del Facebook, también del WhatsApp y también de nuestro canal de YouTube, en donde usted recibe estos mensajes cuando son de inmediato subidos a las diferentes redes o plataformas. Bendiciones para todos, un abrazo, su hermano y amigo en el Señor, Pastor Diego Estuardo Arango. Bendiciones.